¿Cómo les va, queridos amigos? Bendiciones hacia el camino hacia la integración de conciencia. Hoy quería transmitirle la luna llena que se va a dar el 16 de febrero, que es una luna llena muy interesante. Pero previamente vamos a ir viendo durante todo este mes de febrero. Yo me hice acá un machetito, porque son muchos los temas, así que si tienen tiempo pueden compartir este comentario. En principio sabemos muy bien que Mercurio ya entró directo y que nos da justamente a partir de ese movimiento de Mercurio, que es el pensamiento, el ordenamiento de ideas, todo lo que tiene que ver con nuestra posibilidad de unificar. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, de conectarnos con nuestro yo y de, obviamente, proyectar, digamos, alternativas directas en lo que hace a nuestra vida personal, nuestra vida psicológica y todo lo que se relaciona al deseo de que las cosas avancen, se proyecten. Y está todo prácticamente directo en el cielo. Sabemos que cuando un planeta retrograda es como una especie de resorte que se retiene, que se va hacia adentro, y cuando se pone directo, todo eso que se contuvo, que se reflexionó, que de alguna manera nos hace meternos hacia nuestro mundo interno, pero también eso se proyecta afuera con retrocesos, con rémoras, con situaciones que por ahí deseamos y que en el tiempo no podemos llegar a objetivar. Bueno, todo eso es como una especie de fusión hacia afuera. Y es muy interesante porque están prácticamente todos los planetas que son actitudes internas de uno hasta fines de abril, directo. Vale decir que hasta fines de abril, cuando también Plutón se empieza a poner directo, tenemos todo libre curso. Sabemos que Mercurio, fundamentalmente, que es nuestro pensamiento en el momento de la luna llena, sale de Capricornio para entrar en Acuario. Todo este tiempo de este Mercurio, contacto con Plutón, fundamentalmente, muchas cosas salieron a la superficie. Plutón en Capricornio durante todo este tiempo, todos estos años, es la preparación para la entrada de Acuario, que es la era, de alguna manera, el proceso que va a durar mucho tiempo, más de 25 años aéreo, ¿no? Va a coincidir la entrada de Plutón en Acuario con la entrada de Urano en Géminis, signos de aire. Por lo tanto, la energía psíquica a nivel colectivo va a estar fundamentalmente en el aire, en los pensamientos, en las situaciones fraternales. El aire nos estimula a la fraternidad, respiramos el mismo oxígeno, nos comunicamos, nos da la posibilidad de un sentido de igualdad, de fraternidad. Y obviamente las comunicaciones psíquicas desde el punto de vista astral, como también la tecnología. Habíamos hablado antes que Urano en Géminis después de 2025, va a ser una revolución en las comunicaciones, pero también en los medios de transporte. En videos anteriores habíamos visto que esta entrada de Urano en Géminis, en tema de la comunicación, los medios de transportes, hasta los autos voladores y todo lo que es cooperativo, lo que es los medios de comulgar, los medios cercanos, los medios lejanos, se van a hacer desde un lugar muy rápido, ¿no? O sea, muy ligado todo esto justamente a esta entrada de Plutón en Acuario con la entrada de Urano en Géminis. O sea, un sentido realmente del primer proceso de la era, ¿no? El primer proceso de Acuario. Pero este tránsito, este movimiento de Plutón sacó en Capricornio las estructuras, las formas a la superficie para limpiarlas, para modificarlas. Por eso se empezó a entender que no es a través de del poder excesivo de unos que da una idea vertical de la vida. Empezamos a observar a partir de estos movimientos una idea más horizontal, más igualitaria, más fraternal. Por eso Mercurio, que estuvo retrogradando y se puso directo, en contacto con Plutón, sacó también pensamientos e investigaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el sentido del poder, que tienen que ver
con la posibilidad de modificar formas de comulgar, o sea, un sentido detectivesco, ¿no? de detective, ¿no? En lo que representa todas las situaciones de orden política. Se sacó a la superficie muchas cosas, se está sacando muchas cosas, pero también formas de cambiar el pensamiento. Plutón sabemos que es el purgatorio, es la posibilidad de purgar, de modificar, también de transmutar una energía de pensamiento. Entonces, toda esa retrogradación de Mercurio en Plutón nos da o nos está dando la posibilidad de pensar en forma diferente, ¿no? De poder comulgar, transmitirnos de una manera más pura, más sana, más transparente, pero también de sacar nuestros pensamientos tóxicos a la superficie, ¿no? De poder pensar y de alguna forma de objetivar o de pensar la vida de una forma mucho más fraternal. Por eso, bueno, todos estos procesos también de Mercurio, que tuvo mucho que ver, este es el primer punto, mucho que ver con los niños, con los adolescentes. Sabemos y nos estamos informando de cuestiones que tienen que ver con niños o con adolescentes o estudiantes que fueron maltratados y, bueno, sacaron también a la superficie muchas cuestiones violatorias, ¿no? Que tienen que ver con instituciones en relación a los educandos, ¿no es cierto?, a los adolescentes, a los niños. Muchas cosas que estuvieron investigando y que se sacaron, obviamente, a la superficie. Esto es muy importante porque en el momento exactamente de la luna llena, ya entrado Mercurio en Acuario, este tránsito de Mercurio en Capricornio, fíjense en todo el tema de la estructura, del rigor, de la obligatoriedad, de las normas, a ver si necesitamos un pasaporte, no necesitamos un pasaporte sanitario, las normas, las estructuras, las formas, se empiezan como a dejar para entrar en un sentido más fraternal. No olvidemos que Mercurio en Acuario está en su máxima exaltación, producto que es la octava inferior de Urano, que lo regentea justamente a Acuario. Entonces, no solamente los acuarianos, sino todo el mundo está en ese proceso, digamos, de buscar a través de una idea fraternal, de una idea igualitaria, un sentido más amplio en lo que hace la conciencia. Esto también nos lleva a que en este año también esta aproximación de Júpiter con Neptuno en Piscis es global el proceso, ¿vale? Es decir, todos estamos dentro del mismo barco, todos estamos dentro del mismo proceso. No se olviden que Piscis es el océano, Júpiter y Neptuno están muy cómodos justamente en ese proceso oceánico, o sea que es una cuestión global todo el proceso de la concientización del humano. Ya no es la guerra, digamos, la solución, sino es ver desde el cardíaco, ver desde un proceso espiritual que el otro es uno mismo y que estamos todos dentro de la misma aldea. También, o sea, el planeta prácticamente, ¿no? También comprender que si no cuidamos la naturaleza, no cuidamos los mares, justamente el agua, que en algún punto con este contacto Júpiter-Neptuno a nivel, digamos, climático, a nivel de agua, puede llegar a haber, ya lo habíamos hablado esto en anteriores grabaciones, procesos que no se van a poder contener, o sea, incontenibles. Pero también tiene que ver, todo lo que pasa dentro de nuestro también pasa en la naturaleza, con conectarnos con las emociones, conectarnos con la posibilidad psíquica de poder activar nuestro plexo cardíaco, ¿no? Donde sabemos que el corazón tiene neuronas también, que son producto, digamos, de la percepción de la vida, no neuronas intelectuales, sino neuronas, digamos, vitales. Por eso a veces los procesos que tienen que ver con la vida propiamente dicho, con la alegría de vivir y con la pulsión vital de vida, se aloja en el plexo cardíaco y científicamente se ha comprobado que el corazón, que es Leo, ya vamos a ir observando el tema de esta lunación, que es muy interesante, que se da a 28 grados de Acuario Leo, tiene que ver con procesos de vida, con procesos que están ligados
al conectarnos o no con la vida. Por eso los problemas cardíacos, las situaciones de infartos, etcétera, tienen que ver con represiones vitales y la falta de expresión, justamente que tiene que ver con la vida. O sea, estas neuronas, no digamos intelectuales, cerebrales, sino vitales, que tienen que ver con el Sol. No se olviden que Leo es el opuesto a Acuario y tiene que ver con el sistema cardiovascular y con el sistema cardionervioso. O sea, Acuario es el que le da electricidad a la parte neurológica, le da electricidad al corazón para la vitalidad. La parte neurológica con la parte cardíaca tiene una relación directa. Por eso esta lunación tiene que ver con estas pulsiones vitales. Y ya vamos a ir más adelante a hablar más específicamente de esta lunación, que es muy importante para concientizar el sentido o no de la vida. Pero fíjense que también, volviendo a la conjunción Júpiter-Neptuno que se da durante todo este año, tiene mucho que ver con las uniones. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una conjunción Júpiter-Neptuno, no en Piscis, sino en otro signo, pero que arquetípicamente tiene que ver justamente con las uniones. Fue el proceso de la Unión Europea, ¿no? O sea, como que se entendió que la guerra no era el camino, sino la humanidad, sino la paz, sino la comprensión de uno para con el otro y el otro para con uno. Pero esta vez se da en Piscis, que tiene que ver justamente con algo mucho más fuerte, digamos, mucho más consciente, digamos, de este proceso de unión universal. Por eso todo este año el proceso, bueno, que se está percibiendo de guerra, ¿no?, entre Rusia y la parte, digamos, occidental del Oriente, Croacia, etcétera. La función justamente es comprender que no es el camino a la guerra, sino la unificación. Ese es un proceso muy acuariano, es un proceso previo a la entrada de Plutón en Acuario, que es el sentido fraternal. Hay también una cosa muy interesante, que son tiempos que se están dando de muchos planetas en signos universales, o sea, en Capricornio, en Acuario y en Piscis, que se oponen justamente a cuestiones personales. Es que como que hay que dejar el ego personal y conectarnos con el ego colectivo. Capricornio, Acuario y Piscis son signos, también Sagitario, pero más que nada el último cuadrante, digamos, de lo que representa el cuadrante de los resultados, digamos, kármicos, dentro de los 12 signos, los tres últimos signos que son cuadrantes de resultado, son cuadrantes universales, y la mayoría de planetas están en ese proceso de los cuadrantes llamado universales. Por lo tanto, el proceso ya no es personal, sino es colectivo. Dejar el ego, dejar muchas veces nuestras necesidades personales y egoístas, y comprender que hay un sentido global. Ya lo está diciendo Júpiter-Neptuno en Piscis, ya lo está diciendo esta conjunción de planetas, Marte, Venus, con Plutón en Capricornio, lo está diciendo Saturno transitando en Acuario, y próximamente la entrada de Plutón en Acuario. Nos da un sentido de mayor conciencia de que somos todos uno, ¿no? De que dejar aspectos personales. Fíjense en que Capricornio, el signo opuesto es Cáncer, que tiene que ver con la estructura de familia. Acuario, el signo opuesto es Leo, tiene que ver con el ego personal. Y Piscis, el signo opuesto es Virgo, que tiene que ver con la estructura, digamos, reorganizada dentro de lo que es el proceso de vida desde el punto de vista individual, que es Virgo. Entonces son procesos muy interesantes que se dan para salir y comprender que si nos volvemos a atar a nuestras necesidades personales y egoístas, lo que vamos a hacer es tener una gran, digamos, disonancia con los tiempos que vienen a nivel colectivo, de lo que representa el inconsciente colectivo. Y eso puede producir, obviamente, cuestiones psicosomáticas, cardiovasculares y neurológicas. O sea, después de esta luna llena, es muy posible que personas que no están vinculadas o no están alineadas a los procesos universales puedan tener este tipo de alteraciones
digamos, neurovasculares. Pero bueno, eso yo no me quiero meter en procesos médicos porque no lo soy, pero sí a niveles, digamos, energético, a nivel, digamos, astrales, podemos llegar a observar, y les pediría también que observen cómo se van produciendo estos hechos. Por eso está muy ligado todo esto también con estos aspectos Sol-Neptuno, Sol-Plutón, digamos, Sol-Urano, ¿no? Con el lado, digamos, personal y universal de la vida. Muchas veces las conjunciones Sol-Neptuno se proyecta muchas veces el yo en el proceso de engaños. O sea, el que tiene ese contacto Sol-Neptuno o planetas o luminarios con Neptuno, estoy hablando de esto por esta conjunción que va a haber Júpiter-Neptuno, quizás proyecta el engaño afuera. Todo afuera de mí es engañoso y no nos damos cuenta que no nos observamos nuestro propio engaño, o sea, nos proyectamos el engaño y la sensación de persecución fuera de nosotros mismos. Es una cuestión de proyección psicológica. La conjunción Sol-Plutón, o sea, las manipulaciones, o sea, me están manipulando, o sea, la manipulación viene de afuera y no concientizamos que nosotros mismos no observamos nuestra propia individualidad manipulatoria. Así como el Sol-Urano no nos dejan ser libres, o sea, es como que no hay una conciencia de la propia libertad individual. Son todos procesos que nos da la posibilidad de salir justamente del ego personal. Hay también, en este proceso de febrero, esa conjunción Mercurio-Saturno, cuadratura-Urano, final de mes, que tiene que ver con el sentido de la responsabilidad, ya no personal e individual, sino la responsabilidad que hacemos para con el otro. Mercurio y Saturno en Acuario, son dos planetas que están muy fuertes en Acuario, cuadratura Urano, está hablando de una liberación, pero también está hablando de que esa liberación es a partir de que salgamos de nuestro pequeño mundo individual y al otro no me importa. No es así. Ahora, si no alcanzamos una meta que tiene que ver con lo colectivo y trabajamos para el otro, y el otro es uno mismo, entonces dar y recibir, muy posible que sean situaciones tensas que cada uno, si no se amplía en lo que hace la conciencia, puede estar de alguna manera sufriendo desde el punto de vista psicológico. Pero bueno, está hablando el cielo de que algo está sucediendo que nosotros no podemos, digamos, comprender. La única forma de comprender es concientizar el trabajo comunal, el trabajo mutuo. Por esa conjunción Mercurio-Saturno, que es muy importante porque nos da el sentido de responsabilidad colectiva, es Acuario, cuadratura con Urano, nos moviliza al cambio, nos moviliza a formas colectivas de pensamiento diferente, saliendo y aliviándonos desde el punto de vista individual, sintiendo que la fuerza es colectiva. Yo no tengo que hacer nada nada para mí mismo, sino lo que hago es para con el otro, para lo comunitario, para lo colectivo fundamentalmente. También tenemos algo muy importante que yo he marcado acá, que es la conjunción Venus-Marte, que siempre se da esa conjunción, pero esta vez se da casi 2 meses. Esa conjunción Venus-Marte, que está en trígono Urano, conjunto a Plutón, en sextil a Neptuno, te está hablando de lo mismo. Pero esta vez estos dos aspectos, Marte-Venus, tienen que ver con algo también muy importante, tienen que ver con las relaciones. Venus tiene que ver, sabemos, con, digamos, la participación de la vida a través de lo pasivo, ¿no? O sea, yo me muestro, pero estoy recibiendo la vida desde lo externo hacia lo interno. Y Marte, yo estoy recibiendo la vida hacia la pulsión penetrativa, hacia lo que quiero proyectar, conjunto a Plutón. Entonces, está hablando también de procesos personales en el cual tenemos que dejar, digamos, egoísmos, digamos, que están muy arraigados desde el momento de nacer, etc., pero que también se purga la forma de interrelacionarnos.
vamos a comprender lo oscuro que hay dentro de las relaciones. Una pareja, no solamente una pareja, sino amistades o actividades colectivas, van sacando a la superficie lo falso de esas relaciones. Esa conjunción Marte-Venus conjunto a Plutón saca lo que no sirve en lo que representa la relación. Muchas veces matrimonios que están por cuestiones de conveniencia, ¿no? Desde el punto de vista económico o personal y demás, va purgando todo eso. Entonces nada queda oscuro en este momento de esa conjunción Marte-Venus con Plutón, que, vuelvo a reiterar, dura prácticamente mucho tiempo. Ese contacto con Plutón es la refundación de un proceso de relación. Las parejas o las relaciones, y yo tengo últimamente casos en el cual los problemas, digamos, vinculados o los encruzamientos vinculados a las relaciones interpersonales y relaciones afectivas o de amistad, sacan toda la superficie para aclarar lo que estaba oculto y todo lo putrefacto, todo lo que tenía mal olor, digamos así, y que se estaba ocultando por el miedo a la pérdida. No va a haber otra, digamos, posibilidad de sacarlo y purificarlo y transmutarlo. Todo eso se da justamente en este proceso de esta luna llena, fundamentalmente a partir del 3 de marzo, del 8 de marzo, pero fundamentalmente el 3 de marzo, que se da la conjunción Mercurio-Marte exacta con Plutón. O sea, es un mes, una semana clave esa, para que estas relaciones que estaban ahí moviéndose, pero en alfileres, digamos así, bueno, puedan caer y para darse cuenta de una nueva relación, aún dentro de la misma pareja o vínculo o sociedades, como también a nivel colectivo. O sea, todo lo que estaba de alguna forma prendido en alfileres por cuestiones que no querían ver, bueno, es el momento de la verdad, en las relaciones. Fíjense, Marte es Aries, yo soy, Venus es Libra, el otro, el vínculo de relación, pero también el vínculo Tauro-Escorpio, que es el económico-financiero. Entonces, muchas situaciones que tienen que ver con intereses financieros y económicos en la relación o en otros factores, se transmuta en otra energía, en otra posibilidad de concientizar la vida. Acuérdense que es muy importante el principio de marzo, porque se da esa conjunción en Capricornio, Marte-Venus con Plutón, y que nos indica de una manera una nueva forma de relacionarnos, fundamentalmente porque ese contacto nos va a incidir mucho más en las cartas, en el cual hay un contacto Marte-Venus ya en el nacimiento, ya sea por conjunción, por oposición o por cuadratura, inclusive hasta por sexquicuadratura. O sea, estos aspectos Marte-Venus se purgan, se modifican para aquellos con mayor, digamos, porcentaje, para todos nos va a afectar, pero con mayor porcentaje, en aquellos que tengan este contacto Marte-Venus en la carta natal. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, para modificar, porque venimos con algún aspecto en vidas anteriores, cuando nacemos, que tenemos que modificar, porque para eso venimos, para poder, digamos, aclarar lo que en el alma, en el ser, cuando no estamos encarnados, nos pesa en lo que hace la conciencia y no nos dejan elevar. No podemos elevarnos hasta que no hayamos organizado eso que nos pesa en la conciencia. Por eso, los procesos de la vida, los tránsitos, las progresiones, siempre son para bien, siempre son para poder estimular una situación no organizada que traemos en el inconsciente y empezar a organizarla. Y este aspecto fundamentalmente personal, Marte-Venus, de esta conjunción con Plutón, nos da esta alternativa de organizar, de purificar, de eliminar lo tóxico que traemos para aquellos que tengan ese contacto en la carta y poder transmutar. Pero colectivamente también va a pasar eso. O sea, es una refundación. Refundar es de alguna manera dejar morirse al pasado, morirse a una forma o conducta de relación para encarar cosas nuevas y refundar unas nuevas relaciones.
ya sea individuales, y van a observar que a niveles colectivos, políticos, geológicos, etcétera, también van a tener esa refundación, ¿no es cierto?, a partir de ese contacto después de la luna llena. Y el trígono que se va a dar, o sea, el aspecto positivo de todo esto, es que está en contacto positivo con Urano, en signos de tierra, es decir, darle una nueva forma, una nueva actitud a la relación, con nuevas alternativas de liberar y de sentir que el amor verdadero es aquel que da libertad al otro. No es el amor posesivo, individual y egoísta, sino que el amor que perdura en la eternidad es aquel que da libertad y que comprende desde la libertad y del amor real un sentido eterno. La luna llena, que se da justamente el 16 de febrero, es muy interesante porque el Sol transita en Acuario y la Luna en Leo, o sea, están opuestos en signos que tienen que ver con el corazón, Leo, con los afectos, y con las actitudes mentales, que es Acuario. O sea, se opone el corazón con el cerebro, o sea, el sistema neurológico y vascular está muy activo. Sabemos, vuelvo a reiterar, que el corazón tiene neuronas, pero no son intelectuales, son emocionales. Y el cerebro tiene, el sistema nervioso también tiene neuronas que se activan a través de los sentimientos. O sea, la organización de un sentimiento que tiene que ver con la no positividad, la posesividad, de mi ego y de poder sentir que yo me ato al otro y no lo dejo libre, es como un amor irreal, no es un amor que nos da libertad. Por eso esa oposición de Leo tiene mucho que ver con este sentido colectivo que está vinculado con sentirme el rey de la creación. No se olviden que la luna va a estar en Leo en conjunción a una estrella fija que es Regulus, que es la estrella del corazón de León, o sea, el sentido del rey. Se opone al sentido de Acuario, del Sol ahí, en Acuario, que es sentido colectivo. O sea, la crisis va a ser, yo soy el rey del universo, por lo tanto, todo tiene que girar en mi centro, Leo, ¿no? Todo tiene que girar en un sentido reinal y no ver al otro. Entonces, la oposición Sol-Luna nos da la posibilidad de iluminar esa actitud egoica, esa situación que tiene que ver con las relaciones, es decir, yo soy el rey o la reina, entonces todo tiene que girar en torno a la periferia, de mi centro, o, sentir que cada uno tiene su centro, que cada uno es un rey en sí mismo, es un creador en sí mismo. Por lo tanto, el sentido de Acuario tiene que ver con esa conciencia de que todos somos creadores y que no soy solo yo el creador y todo tiene que girar por ese rey que crea y que, me siento dueño de la creación. Ahí está la crisis justamente de esa luna llena. Y hablando también de los colectivos, fíjense en que esa luna está en contacto con la estrella Regulus. También vamos a observar que los reinados, las cuestiones que tienen que ver con el pueblo, la luna es el pueblo en contacto con esa estrella Regulus. De alguna manera hay una conciencia de que nadie es más que nadie, que los reinados o los gobiernos, dictatoriales, etcétera, que es una, especie de reinado, empiezan como a entrar en una especie de decadencia, así, porque el Sol está iluminando al pueblo, la luna, al estar en oposición, con un sentido de libertad. Es algo muy parecido al proceso de la Revolución Francesa, ¿no? En el cual el sentido de igualdad, fraternidad, libertad se puso en contra, de los reyes, en contra de Luis XIV. ¿Se acuerdan la historia de la Revolución Francesa? Que fue todo un movimiento acuariano. Yo siento que a partir de ahí empezó la conciencia acuariana, que se opone justamente al sentido del ego. No es que no tengamos que tener ego, sino es concientizar que el otro tiene un ego personal y que es el mismo creador que soy yo, así. Todos somos creadores y todos somos reyes. Por lo tanto, somos todos un hijo único de aquel que creó el universo, que somos pequeños dioses en miniatura que creamos nuestro propio mundo.
Ahora, también lo interesante de esta oposición, de esta luna llena, que está en cuadratura, o sea, el Sol y la Luna, se forma un cuadrado llamado cuadrado cósmico, con los ejes nodales. Los ejes nodales que están en un signo de poder, que es Tauro-Escorpio, vale decir, estos procesos también se ligan a la parte económica, que es Tauro, y a la parte sexual, que es Escorpio. O sea, los procesos de concientización vienen, unido con la conjunción Marte-Venus con Plutón, con este sentido de estar por dinero y por sexo, o sexo por dinero. Los procesos, eso es en lo personal, los procesos colectivos tienen que ver con el poder, tienen que ver con cuestiones financieras y económicas, en el cual estos aspectos de tensión en el mundo, con las monedas, nos da el sentido de que todos somos el mismo valor, que todos los seres humanos valemos lo mismo. Esto es la pulsión, es la, digamos, de alguna manera la liberación, ¿no es cierto?, de la conciencia de que no es el dinero o el sexo, ¿no?, que nos da el poder, sino el poder nos da la posibilidad de bajar a la humildad, y la humildad no es un sentido de inferioridad, sino de comprender que somos vulnerables si seguimos en el ego leonino, si seguimos en una actitud, digamos, de rey único. Somos vulnerables y la única forma de ser fuertes y no ser vulnerables es la conciencia grupal, la conciencia horizontal, no solamente en lo personal y en lo que hace la relación de pareja, sino también en lo colectivo. Las reacciones con los reyes, los reinados y demás también salen de este contacto del Sol, de la Luna, con la estrella Regulus, que se da prácticamente a 28 grados y pico, casi 29 de Leo, donde se produce esta luna, esa oposición Sol-Luna, que es la luna llena. Muy interesante todo esto, porque de alguna manera ya lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, las crisis de poder, el proceso financiero económico, las cuestiones de relación, de pareja, que se activan fundamentalmente en estos procesos, yo le decía, de esta luna llena, y fundamentalmente lo que es principio de mayo. También el Sol se va a ir moviendo, ¿no es cierto?, en este proceso de luna llena, ya a partir del 12 de marzo, con Neptuno y con Júpiter. Esto nos da una gran posibilidad de transmutar, de unificar, de fusionarnos y de salir del ego sin perderlo, comprendiendo que todo lo que nosotros vemos afuera somos nosotros, no solamente los vínculos personales, sino la naturaleza, sino los 4 elementos que tiene la naturaleza, el agua, comprender que necesitamos del agua, necesitamos del aire para poder respirar, que necesitamos de la tierra con su belleza, en todo lo que nos da la posibilidad de vernos reflejados en la naturaleza, que es una maravilla, este paraíso en el cual estamos. Concientizar, empezar a concientizar saliendo del ego, y no, digamos, gastar energía de balde, ¿no?, y comprender que las cosas nos están dando, o lo que necesitamos, el universo nos da lo que realmente necesitamos en el momento exacto, sin mayor esfuerzo egoico y personal, ¿no?, y sintiéndonos más unidos los unos de los otros. Ese es el estímulo fundamentalmente que hace ese contacto Sol-Neptuno, pero también aparecen cuestiones que tienen que ver con sensación de engaño, ¿no? O sea, como que si yo no comprendo que me estoy engañando a mí mismo, lo proyecto afuera, ese engaño, el otro es engañoso, el mundo es engañoso. Bueno, también está muy ligado todo esto con el tema de las drogas, ¿no? Todo lo que es el engaño, las evasiones, los procesos, fíjense lo que está pasando con las drogas o los estupefacientes, con las conductas evasivas de la realidad. Por eso hay que en algún punto salir de eso y concientizar que la única forma de ser libre es unirme al otro, es comprender y estar meditando o estar escuchando como proceso receptivo a la naturaleza que soy yo mismo, como proceso receptivo a que el medio en el cual nos podemos salvar es a partir de vernos en todos y vernos no desde un sentido, digamos, evasivo, sino real de la vida. La flor soy yo, la estrella soy yo, el otro soy yo, el mar soy yo, la montaña, la naturaleza, los animales, todo está dentro mío.
cuanto más me amo a mí mismo, que tiene que ver con esa luna en Leo, cuanto más me amo en el sentido no del narcisismo, digamos, desorganizado, del narcisismo patológico, sino desde el sentido real de amar, de amarnos y poder dar lo que tenemos, que es amor, porque no podemos dar lo que no tenemos, es amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Pero para amar al otro tenemos que amarnos a nosotros mismos y comprender ese amor que no estamos solos, que el ego, digamos, lo tenemos que dejar, el ego que nos separa de lo colectivo para unirnos al todo dentro de lo que es esta posibilidad de esta luna llena, que está en un cuadrado cósmico con el eje, digamos, nodal, que se dan en signos fijos, y son los 4 jinetes del Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis es la transformación, la modificación de un proceso para entrar en otro estado de conciencia. Bueno, eso también es importante. Y prepararnos también para el proceso de abril, que es la gran conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis. Se va a hablar mucho de esto, yo creo que lo estamos sintiendo. Y yo desde el punto de vista de cómo encaro la astrología, desde el autoconocimiento, como percibo a través de estos años la posibilidad de llevar al otro, de llevar a aquel que me consulta, ¿no? De llevarlo a una comprensión del porqué. Cuanto más yo abro conciencia, más me la abro a mí mismo. Por eso las personas que atiendo, o aquel que atiende a otro desde diferentes medios, yo lo hago de la astrología, del tarot, etc., estoy aprendiendo a mí mismo el porqué. Porque el problema del otro, o la consulta del otro, es mi propio problema. Quizás inconscientemente, pero aclarar al otro es aclararme también mis propias cuitas, digamos así, ¿no? Por eso es muy sanador todo este tipo de materia, ¿no? Es muy sanador para el alma. Aquel que es astrólogo, aquel que está dentro de psicólogo, psiquiatra, que lo ve todo esto desde un punto de vista transpersonal, es muy sanador para uno mismo. Pues vamos a entender que, vuelvo a reiterar, que lo que trae la persona en la conciencia, en el alma, es también nuestro propio problema. Cuando le aclaramos, nos aclaramos nosotros mismos. Ahí está otra vez lo que decía anteriormente, salir del ego y ver que el otro es uno. No estamos separados de la problemática colectiva, no estamos separados, digamos, del problema del otro, o del karma del otro. Todo es un porqué, estamos todos unidos en un solo barco. Eso tiene que ver con esa gran conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, que es donde están en regencia esos dos planetas. Vuelvo a reiterar, el todo somos nosotros, el planeta somos nosotros, la humanidad con sus millones de seres somos nosotros mismos. Bueno, esa es la conciencia de ese Júpiter-Neptuno, que desde el punto de vista espiritual está ligado con el corazón, está ligado otra vez a la energía de Leo, ¿no? Está ligado con el Cristo, con sus rayos azul y rojo. El azul es el amor, rojo tiene que ver con la voluntad. Uniendo esas dos energías se forma el color violeta, que es el color de la transmutación. O sea, del corazón sale el rojo y sale el azul. Unido tiene que ver con el violeta, que es la transmutación de todos estos procesos que también esta luna llena nos están estimulando. Bueno, queridos hermanos, eso es lo que quería transmitirle. Pueden dejar en comentarios dudas o en algún punto temas que quieran observar, que quieran ver. Me dan a mí la posibilidad de poder conectarme y poder estudiar para poder transmitir estos elementos tan valiosos que tiene esta materia maravillosa. Bueno, queridos hermanos, es esto, y espero sus respuestas y estoy a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias y bendiciones en el camino hacia la integración de conciencia.